veces las gentes están tristes, quizás han perdido su trabajo, la vida no le ha sonreído muy bien últimamente, el trabajo ha sido duro, las relaciones en la casa a veces están difíciles, los esposos están de mira y no me toques, y las mujeres de igual manera, así que a veces nosotros estamos hacia la expectativa de ver cómo va a responder la persona, y vivimos en el pasado. Eso le sucedió a unos discípulos, pero quiero primero enmarcarles el panorama para poder ver esta historia que se encuentra en Lucas 24. Lucas 24. En la mañana de la resurrección. Vamos a poner atención. Vamos a leer con el pensamiento, dice. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María madre de Jacob y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ella, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Así que en estas condiciones se llaman los discípulos. Ellos ya habían sabido, porque ahí en el versículo 24, en el versículo 13, dice: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y el versículo 12, un poquito atrás, dice que: pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo sucedido. Y aquí, dos de ellos, estos dos que iban camino a Emaús, ya sabían que Jesús había resucitado. ¿Y les creyeron? ¿Creían? Me puse a pensar en estos versículos. ¿Por qué no creyeron las palabras de Jesús? Las mujeres les contaron lo que había sucedido, y lo que aquel varón con vestiduras resplandecientes le había dicho. Acuérdense lo que les dijo cuando estaba en Galilea, que iba a resucitar. ¿Se acuerdan? Y dice las Sagradas Escrituras que ellas se acordaron de lo que habían oído antes, y se fueron corriendo porque tenían miedo de lo que les había sucedido. Nunca en la vida les había acontecido eso. Yo me hubiera puesto, yo creo que me desmayo. Yo no sé ustedes. Imagínense que de repente se le aparezca a una persona así. No es como para estar de pie así. Yo francamente me desmayaría al oír a alguien que me dijera esas palabras que yo ya antes había oído. Pero dice que las mujeres tuvieron miedo y se fueron. Y cuando le contaron a los discípulos,
tan mal estas de la cabeza. Dice que estaban locas. ¿Cómo va a suceder esto? Muchas cosas, hermanos, hemos estudiado en las Sagradas Escrituras que nos dan confianza. Nos dan confianza porque cuando las leemos nos fortalece. Espero que terminemos el tema. Quiero darles una ilustración. El hermano Efraín me invitó para ir a Nuevo Laredo y entonces yo me puse medio triste porque pensé que era Texas, ¿verdad? Y ahí vive mi sobrino y yo ya había hablado con mi sobrino en Texas y le dije, nos vamos a ver por allá. Pero cuando me dijo Efraín que era Nuevo Laredo, México, Tamaulipas, Nuevo Laredo, Tamaulipas, pues me sentí triste porque yo sé cómo está ese pueblo ahí. Y miren que cuando yo me fui para allá, iba conmigo un americano y no le pude decir muchas cosas porque él iba leyendo ahí su libro y no me dejó hablarle. Yo le quería picar las costillas, pero no me atreví. Cuando llegué a Douglas, Arizona, cuando llegué a Dallas, Fort Worth, cambié de avión y ahí se sentó una hispana y empezamos a platicar. Ella venía platicando con alguien de atrás en inglés, ¿verdad? Entonces empezamos a platicar con ella y me dijo, ¿y usted qué es? ¿A qué va a Nuevo Laredo? Entonces ya le expliqué que era misionero, que íbamos a predicar la palabra de Dios. Y dijo, a Nuevo Laredo, dice, Tamaulipas, ¿está usted loco? Dice. Y me puse triste, ¿verdad? Entonces, cuando me preguntó a qué ciudad iba yo, a qué pueblo iba yo, le dije que iba yo a la colonia Reservas Territoriales. Dice, es lo peor que existe, dice. Deme oportunidad de orar con usted. Oh, me puse más nervioso, ¿verdad? Porque dijo, es el lugar más peligroso de Nuevo Laredo. La policía no entra de por sí a las colonias. Hagan de cuenta Los Ángeles. La policía está en Los Ángeles. Y todas las demás colonias las controla el narcotráfico. No entra la policía. Les da chance que ellos trabajen, nada más que no entren en la ciudad. Así es de que ella oró conmigo. Cuando bajamos del avión, ahí en el aeropuerto, oramos y le dijo al Señor que me cuidara. Entonces, yo le dije al Señor, este es el momento de que tú puedas mover tus ángeles para que me protejan. Y yo iba confiado, porque yo he leído en la palabra de Dios que dice que el ángel de Jehová acampa. Y yo creía eso, lo creo fervientemente. Pero miren, hermanos, las Marías estaban allá el día domingo, en la mañana temprano, oyeron el mensaje del ángel y se lo fueron a platicar a los apóstoles que estaban escondidos todos, con la cabeza abajo, y le dijeron, están locas. Pero acuérdate de cuando Él nos dijo que iba a pasar esto, iba a suceder esto. No le creyeron. Y 2 de ellos dejaron Jerusalén y se fueron para Emaús, caminando. Y miren cómo dice ahí las Sagradas Escrituras. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Vivían en el pasado. Era domingo de resurrección. Ahí en el versículo 14. Iban hablando, conversando tristemente sobre lo que había pasado. Iban tristes. Cuando llegué yo a Toluca, México, y pude ir al panteón a ver por primera vez a mi mamá, se me vinieron a la mente muchos recuerdos de ella. Muchos recuerdos. Pues estos hombres, hermanos, cuando llegaron y se desprendieron de los demás discípulos, iban caminando rumbo a Emaús. Ellos también iban con la cabeza abajo, tristes, recordando todas las cosas que habían sucedido cuando estaban con Jesús. Eso es bueno, porque no iban comentando cosas de cómo le fue al equipo fulano, cómo le fue a fulano de tal. No, iban platicando cosas de Jesús.
Iban platicando las cosas que habían sucedido durante el tiempo que habían estado con Jesús. Ellos estaban desesperanzados, porque ya no tenían esperanza. Y regresaban a Emaús con los ojos hacia abajo. Y cuando ustedes se desaniman, nuestras conversaciones, ¿de qué son cuando nos desanimamos? ¿De qué son? ¿De Jesús? ¿Son de Jesús las conversaciones que tenemos? Pues estos iban desanimados, pero iban hablando de Jesús. Eso me llama mucho la atención. ¿Por qué iban hablando de Jesús? Porque eso es lo que había sucedido en esos 3 días. Ellos podrían haberse recordado, podrían haber ido platicando. ¿Te acuerdas cuando teníamos salud? ¿Cómo vivíamos contentos? Podrían ir platicando. ¿Te acuerdas cuando teníamos más dinero? No como ahora estamos pasando los hombres. ¿Te acuerdas? Eran 2 solamente. Podrían ir platicando. ¿Te acuerdas cuando vivíamos en el hogar con nuestras esposas? Mira, ahora yo ya no tengo. ¿A qué voy a llegar, hermanos? Me recordó uno de los cantantes que es de República de Santo Domingo, Josué Báez. Dice: Ricardo, ora por mí. Nos hincamos. Le digo: ¿por qué quieres que oremos? Quiero que sepas que cuando llegue yo a Miami, mi esposa ya no quiere que llegue. Porque he estado cantando y no he ganado dinero, y ya hemos tenido mucho tiempo y no hay dinero en la casa ni para pagar la renta, y entonces me despidió. Me dijo que mi ropa me la va a dejar con una amiga para que yo no llegue a la casa. Y era triste la situación. Antes de dormir, un día miércoles me habló y oramos. Podían ir platicando estos 2 hombres de eso. ¿Te acuerdas cuando teníamos mujeres los 2? Pues ahora yo ya no tengo, ¿qué voy a hacer? Pero no iban platicando eso, iban platicando acerca de Jesús. Antes teníamos un hogar, ahora ya no tengo. Antes me deprimía tanto, pero ahora parece que es peor todavía. Difícilmente en esa situación pudieron reconocer a Jesús. ¿Se dan cuenta cuando está la gente así? Porque de repente se les acercó un hombre, pero como iban platicando cosas que no les levantaba el ánimo, pues la cabeza la llevaban agachada y los ojos también. Ya se sabían el camino y por eso no se tropezaban. Ya era de noche, así de que los 2 hicieron compañía e iban rumbo a Emaús. Estos hombres no reconocieron a Jesús. Versículo 17 dice: cuando se les acercó Jesús les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? ¿Por qué están tristes? Versículo 18 dice: respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? No podían levantar la cara. Ellos conocían perfectamente a Jesús. Y por la voz podrían haberlo conocido. 3 años. 3 años. Nosotros no conocíamos a Carlitos Adles bien, pero ahora ya los conozco bien y ya tienen como 5 años. Cuando van entrando ya sé, cuando cierran la puerta ya sé quién es. Ya sé quién es Alex o quién es Carlitos, ¿verdad? Entonces, imagínense, estos hombres, discípulos de Jesús, que estuvieron con él 3 años, no conocían la voz. No conocieron la voz de Jesús. ¿Qué cosas son estas que ustedes andan platicando? ¿Y por qué están tristes? Y el Señor hoy nos puede decir a nosotros así: ¿qué cosas estás pensando? ¿Qué es lo que te hace poner triste? Jesús caminaba entre ellos
cabizbajos, no levantaban la cabeza, desanimados, desilusionados. Y cuando esto sucede, empezamos a dudar de nuestra fe. En los momentos que me dijo la señora que reservas territoriales era la peor colonia, le dije yo al Señor Jesús, Señor Jesús, este es el momento, por favor, que prepares tus ángeles para que me cuiden y me protejan según tu promesa. Eso que me dijo no me desanimó. Me puso nervioso, pero no me desanimó. Porque el Señor cumple su promesa y cuando nosotros confiamos en Él, Él cumple la promesa y nos protege. Y Él cumplió su promesa. No oí nada, ni vi nada. Y anduvimos entre todo lo malo. Pero gracias a Dios no vimos nada. Ni oímos nada. Salíamos por las calles y lo único que me decían, no te le quedes viendo ese carro, o no te le quedes viendo esta camioneta. Porque las camionetas buenas eran los malos. Los carros viejitos pues eran los que vivían ahí, pero los carros buenos eran los de los malos, no teníamos que quedarnos viendo. El Señor nos protegió por allá. Vamos un poquito adelante, versículo 21. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. La pérdida de toda esperanza invadió sus corazones. Estaban completamente desesperados. A pesar de ir, vamos a ver lo que dice en el 24:10, fíjense, a pesar de lo que dice el 24:10. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. El Señor ha resucitado. Ellos habían oído esas palabras de las Marías que habían hablado con el ángel y les dijo, acuérdense lo que les dijo allá en Galilea, que iba a resucitar. Y estos dos discípulos que iban camino a Maús habían oído eso. Ya lo sabían, pero a pesar de eso, ellos estaban como que la cabeza no les funcionaba bien. Escucha lo que Dios quiere decirte. ¿O vives en el pasado? ¿Usted escucha lo que Dios quiere decirle en la palabra? ¿O vivimos en el pasado? Muchos de nosotros vivimos en el pasado porque no hemos realizado el sueño americano, porque nuestros hijos no han sido los hijos que nosotros esperábamos, porque nuestros hermanos con los que convivimos no han sido los que nosotros pensamos que deberían de ser porque son cristianos y vivimos con la cabeza así, hermanos. Y cuando nos habla el Señor Jesús, no reconocemos su voz. Cuando nos habla a través del estudio de las Sagradas Escrituras, no lo escuchamos. Y Él nos dice hoy, ¿por qué estás triste? ¿Qué es lo que estás pensando cuando caminas rumbo al trabajo? ¿Estás pensando que cómo te podría haber ido si hubieras tomado otra decisión? Jesús quería reconfortar a esos hombres, pero quería primero enseñarles una lección. Como a mí me quiso enseñar una lección cuando fui para allá. Él quería que yo confiara en Él. Y yo no sé por qué me salieron estas personas diciéndome cosas difíciles, pero el Señor cumplió su promesa y me cuidó. Y también a ustedes el Señor cumple su palabra y los va a cuidar y los va a proteger en medio de la desesperación. Nunca estamos solos.
Fíjense lo que hizo el Señor Jesús. ¿Cómo se ocupó en estos dos hombres desesperados, pudiendo hacer tantas cosas? Después de que resucitó, estaba ya haciendo el plan para irse al cielo de nuevo. Y solamente estuvo, ¿cuántos días, hermano? Imagínense, perder el tiempo con estos hombres desesperados, que no confiaban en las palabras del Señor. Pues, allá que les pase lo que les pase, por incrédulos podía haber dicho el Señor. Pero el Señor vio los corazones de estos dos hombres que iban camino a Emaús, desesperados, sin esperanza, con la cabeza abajo y tristes. Se tomó su tiempo, hermanos. Muchas personas, cuando les escribo algo, me escriben para atrás y me dice, Mercado, gracias por tomarte tu tiempo, y poderme decir esto. Y yo creo que ustedes también les han agradecido. Gracias por tomarte el tiempo de venir y felicitarme el día de mi cumpleaños. Gracias por tomarte el tiempo para escribirme unas notas que me levantaron el ánimo. Gracias por tomarte el tiempo y venir y ver cómo estoy en necesidad y me ayudaste. Hermanos, el Señor Jesús vio a estos dos hombres y hoy lo está mirando a ustedes y a mí. Claro que sí lo está mirando. Está mirando su situación. Y Él se tomó su tiempo, se está tomando su tiempo para estar conmigo, para estar con ustedes. Siempre ha estado con nosotros. Iban caminando estos hombres y ahí va Jesús al lado de ellos. Ellos iban desesperados, desconfiados de todo, pero miren, Jesús iba caminando junto a ellos. Junto a ellos iba. Nunca estamos solos. Cuando llegaron a Emaús y alcanzaron a ver a Jesús, los ojos de ellos se abrieron. Aunque todo diga que estás mal o que está caminando mal, cuando usted abre los ojos y mira hacia arriba, viene la ayuda de arriba. ¿Por qué dice el Salmo 121? Mi socorro viene de Jehová. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, arriba. Cuando se sienta triste, cuando se sienta desalentado, cuando vea que el trabajo no viene, cuando vea que la renta ya no se puede dar, mis hermanos, le puedes decir a este muchacho Josué Páez, te digo, el Señor está contigo. Y hoy puedo decirles también, porque el Señor Jesús estaba con estos incrédulos y se tomó el tiempo para poderle abrirle los ojos. Vamos para adelantito para terminar. Dice, ¿pueden imaginar a estos dos hombres decir, este es el Cristo, cumplió su palabra de que iba a resucitar, cumplió su palabra, la vida les cambió? De ahí para adelante la vida les cambió. ¿Por qué? Porque Jesús, al abrirle los ojos, cobraron ánimo. Cobraron ánimo ellos. Porque cuando les leía las Sagradas, cuando Él les citaba las Sagradas Escrituras, decía, ¿no ardía nuestro corazón de gozo? Cuando nos abría las Escrituras, con el pensamiento podían ellos ir recordando lo que decían las Escrituras. ¿Te acuerdas que nos decía desde Moisés y pasó por todos los profetas y nos recalcó lo que iba a suceder con el Mesías? Es cierto que he resucitado. Y estos hombres, ya cansados, 60 estadios, no me dio un tiempito para poder ver cuánto mide un estadio. Pero yo pensé que un estadio era como un estadio de béisbol, ¿verdad? De 60 estadios, pero yo no sé cuántos es un estadio como para poder decir eran 60. ¿Como cuántos eran, hermano? ¿Cuántos kilómetros? 10. Iban caminando 10 kilómetros, 10 millas son de aquí a Los Ángeles. Así que más o menos como de aquí a la Fremont. Imagínense, caminando durante la noche. Y lo que me llamó la atención, miren mis hermanos, cuando se les abrieron los ojos, se les quitó el cansancio, se les quitó la desesperanza. Y ahora, volviendo en sí, corriendo,
regresaron a ver a los discípulos y en menos que canto en gallo, podríamos decir, llegaron otra vez a donde estaban los discípulos, digo, ha resucitado, ha resucitado. Y de repente se aparece de ahí Jesús con ellos. Gloria a Dios. Amén. Jesús estuvo todo el tiempo nos acompañaba Jesús. Debemos levantar la mirada, porque Él nos va a hacer vencedores. Debemos confraternizar con nuestros hermanos, aunque las cosas se vean difíciles de la vida. Estos hombres estaban sufriendo mucho. Se volvieron a su casa. Hagan de cuenta cuando dice, ya perdimos todo. Vámonos a casa. ¿Qué nos quedamos a hacer aquí? Cuando usted se sienta así, dice la lección, cuando se sienta así, oiga la voz del Señor Jesús a través de la lectura de la Biblia. Él tiene un mensaje para usted. Lea las Escrituras. Aprenda a oír la voz del Señor. Aprenda a reconocer. El Señor es como el pastor que va adelante, quitando todos los obstáculos para que sus ovejas puedan ir siguiéndolo. En nuestra cultura es diferente. Las ovejas van adelante y el pastor va arriándolas. Pero en el oriente es diferente. Jesús, el buen pastor, va adelante abriendo camino para que usted y yo no suframos. Él va abriendo las puertas que se cerraron en nuestro negocio, las puertas que se cerraron en nuestro matrimonio, las puertas que se cerraron por la educación de nuestros hijos. Él va adelante abriéndole el camino a cada uno de nosotros para que no suframos. Y Él nos habla y dice, el que conoce mi voz, me sigue. Y nosotros seguimos al Señor Jesús. Él va delante de nosotros. Él va a sufrir antes, porque lo que suceda le va a suceder primero. Si sale un malvado, sale un delincuente, ahí está Él para abrir el camino. Y que usted y yo vayamos confiados. Por eso hoy, el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Yo estoy contigo y voy adelante abriendo camino. No agaches la cabeza, levántala, porque yo tengo grandes cosas para ti. Y cuando nosotros creamos esas palabras, el Señor nunca ha mentido. Nunca ha mentido. Decía la hermana Ofelia cuando fuimos para allá, levántese a las 5:30. Hoy me voy a levantar a las 5:30. Y usted levante a las 5. Hermana, no me voy a levantar cuando usted diga. Me voy a levantar a las 5:30. No me levanto a las 5. Porque ella quería que me levantara a fuerza a las 5. Le digo, a las 4, a las 5:30 me levantaba y ponía todas las cosas en las manos de Dios. Y hermanos, pongan sus problemas en las manos de Dios. Y miren, el Señor cumple su palabra. Amén. Cumplió su palabra, resucitó. Y cuando los vio tristes y cuando los vio así con la cabeza abajo, Él dijo, voy a levantarle el ánimo a estos discípulos que también son mis hijos, porque tengo algo especial para ellos. Y eso es lo que dice hoy. Hoy el Señor vino y le levantó la cabeza. Levante la cabeza, porque el Señor lo quiere ver siempre de frente.